está mi código? A ver. A ver en el código. Bueno, vamos a continuar con la clase que habíamos empezado. En esta placa que dice capítulo cuarto, justamente lo que les quería decir, que no es el capítulo cuarto del programa, en el programa creo que es el segundo punto, y el capítulo 4 se los he puesto a propósito para que sepan dónde estamos ubicados en el Código Civil. En el Código Civil, justamente, yo les comenté la clase pasada que habíamos empezado con la parte de contratos en general. Eso vendría a ser el título segundo del Código Civil y Comercial. El primer capítulo habla de todo lo que es disposiciones generales, y ahora en el capítulo 2 habló de todo lo que vimos que eran contratos unilaterales, bilaterales, plurilaterales, todo eso que vimos, onerosos, gratuitos, que vimos la clase pasada, y ahora estuvimos viendo el capítulo 3 de lo que vendría a ser la sección del consentimiento. Ahí van a encontrar todas estas normas de las que hemos estado hablando hoy, y llegamos a la sección, al capítulo 4, capítulo 3, es que tenemos tratativas contractuales, contratos de adhesión, contratos preliminares. En el 4, tal cual sale incapacidad. Incapacidad e inhabilidad para contratar. Ahora viene, si bien nosotros tenemos que recordar, ustedes tienen que acordarse cuando las personas eran capaces e incapaces, de acuerdo a lo que estudiamos el año pasado en privado 1. Hagamos una remembranza y nos vamos a acordar que las personas van a ser capaces de contratar a partir de de que cumplen la mayoría de edad, que vendrían a ser los 18 años. Esta capacidad les va a permitir realizar cualquier tipo de contratación. Existen casos en los que pueden hacer contratos con antelación, ya sea porque porque se han casado o porque han adquirido capacidad a través del trabajo en particular que acá. Pero en definitiva, todas estas capacidades se mantienen en los términos generales de capacidad que estudiamos el año pasado. Sin embargo, para los contratos en particular, en esta sección capitular, lo que se trata de acomodar es cuáles van a ser las incapacidades. Entonces, directamente establece que los contratos van a tener, para que sean considerados válidos, tienen que ser realizados por personas capaces, pero en particular en este capítulo nos van a decir quiénes son los incapaces de contratar de manera particular en esta sección. Acá hablamos que los contratos que se realizan por personas incapaces van a ser nulos, de nulidad absoluta o relativa, que ya nos debemos acordar que era. La absoluta era cuando cualquiera lo podía reclamar y era imprescriptible y no se podía modificar, y la relativa era la que se podía ratificar, convertir, en fin, se podía modificar esa situación. Bien, entonces vamos a hablar del principio general que existe, de quienes no pueden contratar, ¿no? A quienes les está prohibido o se ha considerado que hay una inhabilidad para la contratación, vendrían a ser todos aquellos que lo hagan, ya sea en interés propio o en ajeno, pero que estén impedidos porque la ley particularmente así lo expresa. Son los contratos que, ya sea por tratarse de determinada persona o hacia determinados sujetos o respecto de determinadas cosas, no pueden hacerse o celebrarse
este tipo de contratos. Eso es lo que respecto de la contratación se consideran incapacidades o inhabilidades para contratar. El principio general es que todos son capaces, salvo las incapacidades que expresamente establece la ley en este capítulo. Entonces, además de las incapacidades, de que los menores no van a poder contratar, de que aquellas personas que estén declaradas inhábiles no pueden realizar contratos, que si pueden celebrar contratos son solo los que salen o establecen la sentencia. Además de aquello que hemos estudiado, vamos a estudiar particularmente cuáles son las inhabilidades o incapacidades para realizar contratos que ha establecido el Código Civil. Entonces acá tenemos las inhabilidades especiales, que estas están en el 1002, vendría a ser, ese es el artículo 1002, no lo he puesto por ahí, pero es ese, en donde nos dice que no pueden contratar en interés propio, y esto, imagínense, es lo que pasa siempre. Los funcionarios públicos que están en la función, por ejemplo, si yo tuviera la suerte de ser, qué sé yo, no sé, ministra de Salud Pública, no sé, o de alguna otra cosa que sea más adecuada para la abogacía del Ministerio de Gobierno, no me puedo llevar o no puedo hacer contratos con la fotocopiadora que tenga dentro de esa oficina, o con los escritorios, el mobiliario, las computadoras. O sea, todos esos bienes que a mí me toca administrar, o por ejemplo en el Ministerio de Gobierno, que tengan todas las cosas que van, las armas que se compran para la policía de la provincia, yo no me las podría dejar, ni podría hacer contrataciones con esos bienes, ni me los podría traer cuando termino mi mandato. Está expresamente prohibido que se hagan contratos con esos bienes. Por eso les digo que respecto de determinadas personas, las inhabilidades que establece el Código para los contratos, y también respecto de las determinadas cosas que se encuentran en determinados lugares. Por ejemplo, los funcionarios públicos, respecto de los bienes cuya administración ellos las tienen a cargo y la tienen bajo su poder. Entonces, no pueden ellos negociar o comerciar o contratar con eso. Esas enajenaciones están o han estado realizadas respecto de bienes, pero solamente por lo que están ellos encargados de hacer. O sea, obviamente van a poder disponer de las armas para dárselas a la policía, pero no van a poder quedarse con las armas que tenían que darles o que se compraron para los miembros de la policía, ¿no? Otro de los incisos establece expresamente este artículo, se lo tienen que saber, y no es que sea de memoria, pero sí por lo menos recordar quiénes van a ser las personas que van a tener inhabilidades especiales para contratar. Y entonces sí, los funcionarios públicos respecto de los bienes que están bajo su administración, los jueces, funcionarios, auxiliares de la justicia, estamos hablando de lo mismo, ya sea ministro o ya sea juez, o el funcionario que vendría a ser el secretario, o otro personal de importancia dentro del juzgado que pudiera tener alguna, creo que son jueces y secretarios, que pudiera tomar decisiones sobre los bienes que están ahí, o los auxiliares de la justicia. O habla también de los árbitros y los mediadores, porque son personas a las que por ahí va y se les dice que les resuelvan, porque han tenido un problema con un contrato, entonces le dicen, mire, usted va a tener que resolver este problema, supongamos que se haya elegido un escribano, entonces le llevan todo ese dinero al escribano. Y el escribano no puede ir con ese dinero a ponerlo a una mesa de dinero porque han quedado de venir el mes que viene, y hasta el mes que viene se la va y se la juega en el casino o la pone en una mesa. No, ni los jueces, ni los funcionarios que tengan bienes en razón de su trabajo, sean bienes que están relacionados a los procesos judiciales en los que ellos intervienen, o los mediadores a esos juicios o a esos contratos en los que los van a hacer intervenir, que van a ser árbitros, ellos no pueden disponer respecto de estos bienes porque están ahí relacionados por una cuestión netamente laboral. Los abogados y los procuradores, que vendrían a ser aquellos que hacen tribunales, son los procuradores, respecto de los bienes litigiosos o los que están o en los que intervienen. Entonces vendrían a ser como que yo
me aproveche de que tengo un cliente que me ha dejado, qué sé yo, una computadora porque la está por vender y hasta que aparezca el comprador, y bueno, yo me ponga a revender esa computadora por un mejor precio o a sacar algún beneficio a través de ese bien. Nosotros, como abogados, procuradores, no vamos a poder disponer de esos bienes litigiosos como una inhabilidad especial. Los jueces, funcionarios, digo, esto está establecido de esta manera, ¿saben por qué? Porque estas personas, ¿no? Los funcionarios, los jueces, casi siempre tenemos cosas de otros a los que se las tenemos que administrar o cuidar por un determinado tiempo. Entonces, por eso están establecidas así. Pero si a ustedes como contadores les vaya a tocar, van a funcionar también como parte de las inhabilidades especiales, aunque no estén expresamente designados acá, porque va a estar bajo su responsabilidad documentación o bienes de sus empresas. Entonces, un poco el principio general en las contrataciones, les van a estar prohibidas contratar sobre esas cosas que no son de ustedes, que son de su empresa. Es como cuántos casos han habido que los empleados se llevan las camionetas del supermercado, de la empresa con la que trabajan, y después chocan o tienen un accidente, y en realidad ellos no podían disponer, ni usar, ni hacer nada con esos bienes porque no son nada más que para realizar determinados trabajos. No podemos disponer ni contratar con ellos, no los podemos usar para destino personal ni propio. Bien, los albaceas, esta palabra, los cónyuges bajo el régimen de comunidad, eso hoy, antes era siempre, digamos, los cónyuges no podían disponer de ningún bien si no venía el otro cónyuge a firmar. Entonces, supongamos que sea un matrimonio heterosexual para hablar de los términos generales con los que han sido incluidos actualmente todo tipo de matrimonios o de relaciones, supongamos que pueda ser, no va a poder vender la casa el esposo si no viene la esposa. Si fuera homosexual la relación, bueno, si tienen un régimen de comunidad en donde los dos tienen esa casa, no van a poder realizar o celebrar ningún acto con esos bienes que se encuentran bajo el régimen de comunidad. Eso está establecido en el código, pero generalmente cuando no se trata de una relación de cónyuges establecidas a través de un matrimonio formalmente realizado, pero son convivientes o son otro tipo de relación que también se pueden haber anotado en el registro civil, pueden estar reguladas por un régimen de comunidad en donde dicen, la casa es del matrimonio. Lo que adquiera el marido en su trabajo es de él, lo que adquiera la esposa en su trabajo es de él. Hoy generalmente ustedes saben que la mayoría de los jóvenes tienen cada uno su profesión o su trabajo personal y no hacen, no mezclan la cuestión de los bienes, que también es lo más difícil para cuando se separan. Entonces lo mejor es no mezclar, porque cuando haya régimen de comunidad o cuando se mezclen, el uno no va a poder disponer de sus bienes si no viene el otro. El famoso tema de que si compras el auto para el matrimonio, después vos lo querés vender porque tenés un buen negocio y en realidad vos lo habías comprado con tu plata y el otro no te lo deja vender porque él lo necesita. Entonces, para evitar esas cosas, en vez de establecer régimen de comunidad, lo que hacen las partes es ir a los escribanos y establecer de que cada uno va a poder disponer de sus bienes sin necesidad de la firma del otro, salvo algunas cosas. Y los albaceas, acuérdense, son los escribanos generalmente, son aquellos que les tocan administrar las herencias o los bienes de última voluntad de las partes, en donde le dicen, por ejemplo, bueno, mire, yo le dejo esta casa y cuando yo me muera va a hacer tal cosa con esta casa. Yo le dejo este dinero y cuando me muera lo va a repartir entre todos mis hijos. Bueno, el albacea, que vendría a ser el escribano como más actual, es una figura muy antigua el albacea, actualmente esa función la cumplen generalmente los escribanos, no van a poder disponer de esos bienes que son de la herencia y están a su cargo nada más que por una cuestión testamentaria. Bien,
Entonces, en esos casos, cualquiera de esas personas que hubiera realizado o celebrado un contrato con cualquiera de esos bienes o mientras estaba en esas funciones, ese contrato va a ser nulo. Los efectos de la nulidad viene a significar que si hubiera sido celebrado por la persona incapaz, supongamos aquí una persona que ha sido declarada incapaz porque tiene una enfermedad mental o una enfermedad de otra naturaleza y se le ha declarado capacidad restringida, o sea, que puede hacer algunos contratos y otros contratos no, bueno, la parte que es capaz, la parte que podía pensar y que podía saber que el otro era incapaz, no tiene derecho a que se le restituyan las cosas o que se le remuevan. Esto, ¿por qué está establecido así? Porque el código, ya les conté que por los fundamentos del Código Civil, el año pasado lo estudiamos, en los fundamentos estaba que lo que se había incorporado era la protección a la parte más débil, la protección al incapaz. Entonces, si al incapaz le habría resultado beneficioso, la parte capaz no puede venir después a reclamar que se le restituyan todas las cosas y se le devuelva lo que ha pagado. Salvo o excepto que si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto en un porcentaje o de acuerdo a lo que se hubiere beneficiado. Pero en general estos contratos se consideran nulos, de nulidad absoluta. Bueno, respecto del objeto de los contratos, entonces vamos a hablar o vamos a referirnos ahora cuáles van a ser el objeto que puede tener un contrato. Vendría a ser la prestación, lo que va a ser una de las partes importantes del contrato. Por ejemplo, si yo les tuviéramos que hacer ahora una actividad práctica y yo les dijera qué ponemos primero, de acuerdo a lo que venimos viendo, en el contrato, y bueno, vamos a poner la fecha, vamos a poner las partes, hemos hablado, y ahora vamos a poner el objeto de ese contrato, ¿no? O sea, ya suponemos que hubo una oferta y una aceptación, entonces lo que vamos a hacer es un contrato escrito. Lo primero que pongo es en la ciudad de San Juan, a los tantos días, el mes de abril. Luego voy a poner cuáles son cada uno de los sujetos, las partes que intervienen con sus documentos, con sus datos personales. Y lo que a continuación voy a poner seguro como cláusula primera va a ser cuál es el objeto de este contrato. El objeto puede ser, por ejemplo, cosas materiales, como por ejemplo bienes existentes. También da la posibilidad de bienes futuros, pero tienen que ser bienes que realmente puedan existir, que por algún momento, en este momento no se puedan determinar, pero que sean determinables y que vayan a existir con certeza. Bienes ajenos también, antes se prohibía negociar sobre bienes ajenos, pero actualmente se puede hacer un negocio cuando vos en realidad te comprometes a que sobre ese bien ajeno va a venir el dueño y te lo va a transferir o lo va a aceptar a este tipo de negociación. También puede ser el objeto de un contrato los bienes litigiosos. Cuando hablo de litigiosos estoy refiriéndome a litigio. Litigio significa juicio. O sea, que nos estamos refiriendo a un bien que estuviera con juicio. Por ejemplo, una casa en donde se reclama entre 2 o 3 personas que dicen que son las dueñas y todavía no puede definirse por sentencia judicial si es del propietario o del poseedor, por ejemplo. Cuando hacemos ese tipo de juicios, los abogados hacemos medidas cautelares que las anotamos en el registro, entonces queda en el registro una anotación especial de que ese bien se encuentra en litigio, o que se encuentra embargado, o que se encuentra impedido de disponer, digamos, de alguna manera. Entonces son jueces, son bienes litigiosos, porque está el juicio, grabados vendría a ser si están embargados o si tienen una hipoteca, o sujetos a medidas cautelares si por algún motivo el juez ha dicho que transitoriamente, mientras se resuelve ese momento, se ha establecido una medida cautelar de inmovilidad, de que las cosas
queden en el statu quo en el que se encuentran y no se pueda ni vender, ni cambiar, ni embargar, ni hacer nada con ese bien mientras se resuelve ese proceso. Entonces, todos estos objetos, bienes futuros ajenos, litigiosos, grabados o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objetos de los contratos. También los pactos relativos a una explotación productiva o la participación de cualquier tipo. O sea, también podríamos hacer un contrato sobre la explotación, por ejemplo, de una mina, ¿no? Y entonces, y también lo podemos hacer a las participaciones societarias, vamos a decir, por el 25% de las cuotas o los bonos o la participación que tienen algunos de los socios en una sociedad anónima, por ejemplo. O sea que sobre esas partes o esos porcentajes también podrían ser objeto de un contrato. Digamos que lo que el principio general es este que está puesto acá abajo, que sean objetos determinados, que sean lícitos, que sea posible, esto hablábamos de que sea o existente o futuro, pero que sea real, y por supuesto que tenga una valoración económica. Por eso yo les decía, vamos a poner la fecha, las partes, el objeto, y cuando ponemos el objeto ponemos todas las características. Supongamos que lo que se va a hacer es una compraventa de una casa, el objeto va a ser la casa, constituida por tantas habitaciones, cocina, comedor, y por un precio de tanto, o sea, el monto por el cual se va a dar la prestación. No pueden ser objetos de este principio general y de todo lo que les he dicho y lo que les he contado, están saliendo los que no van a poder ser objetos de los contratos, y particularmente va a ser todo aquello que sea contra la ley, que sea ilegal, que sea inmoral, que esté contra las buenas costumbres, contra el orden público, contra la dignidad humana. Objetos prohibidos ni hablar, está prohibido comprar y vender niños, comprar y vender personas, comprar y vender drogas. Y las herencias futuras, que es un tema delicado porque hay algunos contratos que se te permiten ahora hacer, pero de todas maneras la herencia futura es para cuando se muera mi mamá, no la voy a poder contratar ahora ni vender ahora la parte que a mí me vaya a tocar cuando fallezcan mis padres. Nada que vaya a lesionar al derecho de otra persona podría ser parte u objeto de un contrato, ni tampoco, por supuesto, aquellos bienes de los que está expresamente prohibido realizar contratos sobre ellos. En el caso de las cosas litigiosas, grabadas o embargadas, que eran las que yo les decía recién, que se les mete una medida cautelar o se anota que son litigiosas, quien de mala fe contrata sobre esas cosas como si estuvieran libres de gravámenes, esto quiere decir de que cuando las cosas son litigiosas, están grabadas por un embargo o por una hipoteca, no es que yo no pueda o esté prohibido o sean hay alguna incapacidad o una invalidez para que yo realice ese contrato. Lo que no voy a poder hacer es ocultar al comprador esa situación y esa circunstancia. Yo al comprador le tengo que blanquear, mira, te estoy vendiendo esta casa, pero esta casa es una casa hipotecada. Lo tengo que poner en conocimiento. Te estoy vendiendo esta casa, pero esta casa está grabada con un embargo, y la persona que lo recibe o sobre el que realice esa contratación sobre ese bien sabrá si la quiere comprar a un precio o no. Ahora, si yo al momento de realizar el contrato le he hecho creer que la casa no tenía nada y esta persona se encuentra con que a último momento, cuando el escribano va a hacer la anotación de esa compraventa, se encuentra con que hay un gravamen, entonces se le ha ocasionado un daño importante a la parte, al comprador, al adquirente, y entonces en ese caso puede pedir que se le vaya a indemnizar por los daños y los perjuicios. Bueno, es muy importante que en el contrato se diga todas esas características que tiene el objeto, es lo que yo recién les había dicho, que los contratos tienen que ser determinados o determinables, que los pueda establecerse todo, y si no lo puedo, que sea en su especie y su género. Por ejemplo, era lo que llamábamos antes las cosas fungibles, que pudiéramos decir, bueno, van a ser tantos kilos de uva de tal calidad,
o tantos gramos de harina, tantos litros de leche. Entonces podemos saber, de acuerdo a la especie y al género y a la cantidad y a la calidad, cuál va a ser la determinación de lo que estamos hablando. También se puede acordar que el objeto lo determina un tercero. Esto podría ser en los casos en los que se hace una venta y se dice, bueno, yo voy a comprar un auto, pero ya va a venir mi hijo y vamos a ver cuál. Él va a elegir. El objeto que va a determinarse en el momento en el que el tercero lo decida. O sea, si ese tercero no lo determina, entonces sí se puede pedir la determinación judicial. Por ejemplo, venga a reclamarme el concesionario de autos que me diga, doctor, usted fue a decir que compraba ese auto y resulta que después nunca fue su hijo a decidir cuál era el auto, y acá estamos, que le queremos llevar el auto y no sabemos cuál. Entonces, si yo no contesto o no hago nada, o les hacen a ustedes un planteo parecido desde su empresa, o ustedes fueran los que asesoran al gerente de Fiat o de otra concesionaria, entonces lo que van a pedir es que el juez determine cuál va a ser el bien. Entonces, de acuerdo al contrato que se ha hecho, y como ha quedado definido que lo iba a decidir un tercero y este no toma la decisión, ese tercero es como si lo designáramos al juez. Los bienes ajenos, igual, con el mismo principio que hemos dicho recién, de que los bienes grabados, hipotecados, embargados, se pueden vender siempre y cuando seamos de buena fe y se lo digamos. También, cuando son bienes ajenos, no hay ningún problema. Yo te estoy vendiendo un bien, pero mira, no es mío, es de mi hermano. Pero no hay problema porque mi hermano me ha dicho que te lo quiere vender, él ya va a venir a ratificar. Yo a lo que me comprometo es a que él venga luego o que él vaya a firmar. Si yo me comprometo a que mi hermano va a venir a firmar y no firma, o no lo quiere vender después, bueno, me voy a tener que hacer cargo de los daños y los perjuicios que haya ocasionado por el fracaso de ese contrato. Pero si no, el tramitente puede decir que él vende esta cosa, que es yo vendo eso que es de mi hermano, me ha dicho que lo quiere vender, pero no te puedo garantizar de que él vaya luego a venir a firmar. Entonces, en ese caso, lo puedo dejar expresamente señalado en el contrato, de que yo no estoy garantizando que se pueda formalizar luego el contrato con la firma. Entonces, en ese caso, si lo garantizo, no voy a deber los daños y los perjuicios si ese contrato fracasa. El 1011, que habla del tiempo, dice que es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las introdujo a contratar. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de los contratos de larga duración, porque está re claro, el tema del tiempo no tiene ninguna trascendencia en los contratos que son de ejecución inmediata, cuando yo automáticamente pago y me llevo el bien a mi casa. Pero en aquellos contratos que son de larga duración, bueno, el tiempo es muy importante y del tiempo depende que se produzcan los efectos. Por ejemplo, esos contratos que les cuento en donde se venden la finca en las próximas 5 cosechas. Y ya sabemos que es un contrato de 5 años. Entonces, tenemos que tratar de determinar de la mejor manera posible, si ustedes van a asesorar, ustedes son los que saben generalmente de cosas bancarias, de operaciones o inversiones, entonces tendrán que asesorar muy bien a sus clientes en este contrato de larga duración, cómo va a ser el sistema para que se pueda cumplir y de qué modo se van a producir los efectos queridos por las partes para que se pueda realizar ese contrato. Entonces, para los contratos de larga duración es muy importante el tiempo. Todo eso que hemos visto ha tenido que ver con el objeto del contrato y ahora en el capítulo 6 del Código Civil, cuando hablamos de contratos en la parte esta general, vamos a hablar de la causa. La causa va a ser el fin inmediato que está autorizado por el ordenamiento jurídico, significa que la ley establece. Ahí me está dando 10 minutos más. ¡Ay, por Dios! Cuando la ley establece
que está autorizada a esa causa. Esa causa tiene que ser el fin inmediato. Yo compro una casa para vivir, o compro un boleto para viajar, ¿no? También entonces está, la causa está como fin inmediato, pero tiene que ser algo legal, que está autorizado por la ley, que no está prohibido. También integran la causa todos los motivos que las partes digan, porque yo a lo mejor digo, no, yo compro esta casa para dejárselas a mis hijos, no es para mí. Bueno, no tiene importancia. Ahora, si yo digo, yo compro esta casa para que acá se ponga una compraventa de drogas, bueno, entonces ya esa causa, ese fin, no inmediato, sino inmediato, o el que se está expresando, ya sea de manera expresa o formal, pueden ser ilícitos y por lo tanto pueden llegar a anular ese contrato. Ese contrato entonces siempre tiene que tener una causa. El artículo siguiente justamente habla de que todos los contratos, si la causa no está expresa en el contrato, si por algún motivo no se determinó, no importa, porque el código ha establecido que siempre se presume que existe una causa. No se va a considerar que por ser un contrato en donde no está establecida la causa para la que se hace ese contrato, no tenga causa. No, ese contrato va a ser válido porque se va a considerar que tiene causa. Ahora, si yo pongo que la causa es una causa que tiene un fin lícito, genial. Ahora, si pongo un fin que en algún sentido es ilícito, entonces ese contrato sí ya se va a ver afectado y podría ser nulo, ¿no? Dice el 283, acto abstracto. Dice, la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. El acto abstracto prácticamente significa algo que no es muy importante. O sea, el acto abstracto es algo como si fuera, pero no es un acto en realidad. Entonces, en esos casos, no se va a discutir sobre el tema de la causa, porque es un acto que se torna abstracto, no se sabe si se hizo para cumplirse o para no cumplirse, o si ya se cumplió, difícil que se pueda volver atrás para hacer un análisis por la abstracción misma que tiene el acto del que se trata. Vamos a la existencia de causa. La causa debe existir para que se forme el contrato, pero si no existe, ya les dije, no pasa nada porque se considera que siempre hay una causa. Dice, la causa debe existir en la formación durante su celebración y subsistir. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad. Bueno, si es una falta de causa en donde te quedas sin objeto, porque no has nombrado la causa, no has nombrado el objeto, entonces va a ser nulo. Va a tratarse de adecuar. Y hay algunos que según los casos, la falta de causa también puede extinguir el contrato. Pero en términos generales, cuando no se sabe o no se conoce detalladamente la causa, la ley considera que hay una causa atrás. Salvo que esta causa, la falta de esta causa origine la nulidad misma y no se la pueda adecuar. Por ejemplo, vamos a ver los casos en los que la causa podría declarar o llevar a declarar la nulidad de este contrato. Y bueno, que su causa sea contraria a la moral. ¿Ven que estamos en lo mismo? Volvemos a lo mismo. Si la causa es contraria a la moral, al orden público, si ambas partes lo han concluido con un motivo ilícito, con un motivo inmoral, con algo que fuera común, ya les digo, para poner una casa con droga, bueno, la causa que está generando ese contrato va a ser un contrato que va a ser inmoral o ilegal o ilícito, obviamente vamos a decir que es un contrato nulo. Y acá pareciera, dice que si solo una, pareciera, les digo pareciera porque es difícil que una sola de las partes en estos casos haya sido la de que actuó de mala fe y la otra actuó de buena fe. Pero si existiera el caso, bueno, la de buena fe no puede perder lo que ha hecho porque no sabía que ese contrato se hacía con una causa ilícita. En ese caso, por la buena fe, van a tratar de que o de indemnizarla o no se va a poder disolver ese contrato. Dice, cuando no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, si una de las partes ha sido el que ha violado el derecho, el que ha actuado de manera ilícita o inmoral, ese no va a poder reclamarle a la otra
que le devuelva las cosas, ilógico, porque si no él mismo estaba generando la nulidad del contrato diciendo que la causa era ilícita, y bueno, si sabía que era ilícita no lo debió hacer, y si lo hizo y la otra persona es de buena fe, no le vas a poder venir a quitar el principio. Bueno, vamos a otro punto fundamental que es el principio general, que la informalidad vendría a ser el principio general. O sea, los contratos pueden celebrarse, ejecutarse, realizarse como las partes lo consideran, mientras siempre que sea de buena fe. Un principio general es que no necesitan una forma especial, pero lo mejor y los contratos que mayor validez tienen y más seguridad nos dan van a ser aquellos contratos que son formales. ¿Cuáles son los contratos formales? Aquellos que establecen una forma específica bajo solemnidades y que el año pasado las estudiamos, que eran ab solemnitatem y approbationem. Bueno, las ab solemnitatem, por ejemplo, la escritura pública. La escritura pública establece que es el único modo por medio del cual se puede adquirir, por ejemplo, derechos reales sobre inmuebles. Entonces, para que yo pueda adquirir un bien inmueble o una casa, tengo que hacer una escritura pública. ¿Delante de quién? De un escribano. Tiene que ser anotada ¿dónde? En el registro del inmobiliario, para que esa escritura pueda generar efectos contra terceros, o sea, para que sean públicas. Los contratos que tienen por objetos derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, sí o sí en escritura pública, por el solo hecho de que son inmuebles. Otros de los que sí o sí se tienen que hacer por escritura pública son los que son accesorios de estos contratos. Si yo hago una cesión de derechos que es obligatorio hacerla por escritura pública y hay un accesorio de esa cesión, bueno, yo te cedo estos derechos, pero vos vas a tener que hacer tal o cual cosa, ese accesorio que le voy a poner a la cesión también tiene que estar celebrada por escritura pública, y todos los otros contratos que entre el acuerdo de las partes o porque lo disponga la ley dice que tienen que hacerse en escritura pública. O sea, hay contratos que sí o sí son en escritura pública, como las transferencias de los derechos reales, los derechos dudosos litigiosos sobre inmuebles, las cuestiones que tengan que ver con los accesorios y todos aquellos que establezca la ley. Cualquier modificación que se le haga al contrato, y bueno, la celebración de un contrato puede hacer que por algún motivo se le modifique un artículo o una fecha de pago. Imagínense todos los contratos que se tenían que cumplir en esta época y por la pandemia no lo van a poder cumplir. Entonces vamos a tener que hacerles modificaciones ulteriores. Bueno, ellas tienen que ser estipulaciones que estén las partes de acuerdo y que se aclaren de qué manera las van a hacer y versen solamente por cosas que sean legales o tengan causas legales, como por ejemplo esto, que ha venido una pandemia, no se puede cumplir, yo no puedo hacer la entrega de, no sé, el material de la construcción porque no está prohibido el pase de los materiales que vengan de Buenos Aires o de Europa o Estados Unidos, ¿no? Otorgamiento pendiente vendría a ser cuando hay una obligación de hacer. A veces yo compro y vendo una casa a través de un boleto de una compra-venta, es un boleto simple que nos firmamos entre las partes, pero en realidad, como es un bien inmueble, lo voy a tener que hacer por escritura pública. Entonces, a lo que me he comprometido es una obligación de hacer. En el futuro yo tengo que hacer esa escritura pública bajo apercibimiento de que si no sería nulo. Y la parte que tiene la obligación puede ser inmediatamente demandada y ejecutada. Bueno, las formas y las pruebas están relacionadas. Siempre que queremos hacer algo que sea bueno para mis clientes, voy a tratar de que sea en la forma escrita, porque esa es la forma que con más seguridad va a quedar. Todo lo que se habla se puede después discutir, cambiar, modificar. En cambio, lo que queda escrito, no. Por esto, la forma y la prueba es que todos los elementos que sean razonablemente ilógicos se van a poder utilizar para probar un contrato, pero lo mejor sería usar las pruebas escritas y los elementos de los contratos y los elementos que se han establecido en un contrato formal. Y por esto lo mejor sería llevar la escritura pública o el contrato hecho en las formas y con las formalidades que establecen